todo África. En todo Vale, África hay 250 centros de datos. En toda ok. África. En toda África cabe más o menos todo Norteamérica completo, más un pedazo de Colombia. Este, entonces, imagínate que el problema de África es que, como no tiene centros de datos, no sé si has visto, pero casi no hay gamers de África, porque la latencia no les sirve, no les permite jugar. Son La 200, latencia es la velocidad es, del internet. es el tiempo en el que haces un clic y te regresa la información. Ah, es horrible. Yo que, digo, alguna vez jugué videojuegos en línea, sí es horrible. Le estoy apretando y ya me mataron. Sí. Justo eso, pues África es todo un continente que tiene ese problema. Y no sé si te has dado cuenta, yo creo que, no sé, de que no hay jugadores que se ubiquen en África en general, porque no hay servidores que puedan procesar los datos con la latencia que necesitan. Es Mm, muy interesante. La mayoría del cableado de todos los centros de datos, los cables más importantes pasan a través de entre Europa y Norteamérica. Europa y mm, Norteamérica está la velocidad más alta de conexión intercontinental. Entonces, cualquier juego que sea con un europeo, a México le toca la colita del beneficio de esa conectividad, eh, y pues por eso estamos integrados. O sea, entonces, regresando al tema de que México es Norteamérica, ¿no? Sí es super Norteamérica. México es Norteamérica, le guste o no a México, para bien o para mal. Y la conectividad es bien importante. De hecho, bueno, hay un montón de cosas, hay un montón de ángulos de todo ese tema. Es bien interesante, bien interesante. Pero bueno, amigo, tú me dices cómo empezamos, cómo platicamos, o pues qué. esto ya empecé a grabar. Lo voy a Ujú, editar, así que no te preocupes. sí, Tal vez no lo edite, tal vez lo subamos así. Pero bueno, comencemos. ujú, Eh, Bienvenidos todos a este video de Política Básica. Yo soy su anfitrión, Gerardo, fundador de Política Básica. En esta serie de videos que vamos a hacer exclusivos para Patreon en un primer momento y que tal vez después subamos a YouTube, vamos a estar realizando una serie de entrevistas de diferentes temas que son, yo creo, estratégicos para el país, que deberían de ser el tema de debate en redes a nivel nacional, de lo que deberíamos estar hablando. Eh, es bien padre estar hablando de Bad Bunny, del Super Bowl, estar hablando de los dichos de Trump, etcétera. De verdad, esa parte eh, que nosotros llamamos la guerra cultural, de hablar esto es bueno, esto es malo, esto es racista, esto no. Ok, sí, sí es parte del debate, pero hay otros temas que estamos olvidando, que tal vez deberíamos estar retomando, y esta serie de videos es un pequeño esfuerzo de tratar de abordar temas un poco más técnicos, un poco más complejos, que no son tan fáciles de abordar para una mayoría. Entonces, este es el primero de muchos que vamos a hacer. Esta noche me acompaña Adalberto Guerra, que es un buen amigo mío. Lo voy a presentar, voy a leer parte de su CV porque no me lo sé. Dice, Adal es Global Technique Lead en edificios, ingeniero en física de edificios, especialista en modelado energético, ciencia de datos aplicada y medición y verificación. Básicamente, y lo invitamos hoy para hablar de los data centers. ¿Dije bien tu presentación, Adal, o corrígeme en algo? excelente, no, muchas gracias, muchas gracias. Y qué bueno que mencionas edificios porque hay tantos dimensiones de un centro de datos, todo lo que pasa ahí, y yo te puedo hablar de la parte de la infraestructura, de la parte del edificio, o de la parte, como dicen en inglés, where the cloud touches the ground. Entonces es en donde lo que le llamamos la nube, en realidad pues es una caja con muchos servidores y que consume mucha electricidad, que ya hablaremos de eso. Entonces, con mucho gusto, Gerardo, muchas gracias, nos conocemos desde hace ya, ¿cuántos años? 15 años al menos, y con gusto te puedo dar este enfoque más desde el punto de vista de la nube como infraestructura, lo cual es un poco contraintuitivo, pero en eso estamos, en esos tiempos estamos. Así que con mucho gusto y pues empezamos con lo que pueda compartir mi experiencia. Siento que no es un tema tan hablado acá. El año pasado, fíjate, vi una película que a mí me encantó. No sé si tuviste la oportunidad de ver. Se llama Eddington.
de Ari, no me acuerdo quién la dirigió, pero es Eddington. El chiste de la trama de Eddington trata de que quieren abrir un data center, un centro de datos, en una comunidad un poco medio rural en Estados Unidos, ¿no? Eh, y al final, lo voy a super resumir para quienes no han visto la película. A mí me encantó. El chiste es que hay un debate entre políticos y aparte este data center se ocurre justo durante la pandemia cuando proponen construir este data center. Entonces narra un poco las perspectivas que se vivieron en la pandemia, las políticas que se vivieron en la pandemia y la película enfrenta a dos personajes del pueblo que quieren competir por ser el alcalde y uno que está a favor del data center, otro está en contra. Es curiosísimo, voy a spoilear para quien no lo ha visto, el que se oponía terminó ganando y se acabó construyendo el data center. O sea, parte, no es el principal mensaje de la película, pero parte del mensaje es, no importa quién compita aquí, el capital es el que triunfa. Se me hizo bien interesante. Yo no soy experto en data centers, no sé por qué debería de importarnos tanto, y para eso te invitamos, para que nos expliques por qué este director, Ari Aster, decidió hacer una película de data centers. ¿Por qué son tan polémicos ahorita en Estados Unidos? He visto las noticias y vi que apenas lo suspendieron ahí en Nueva Orleans. Entonces, aunque veo data centers, ok, y sé que consumen luz, pero no sé a ciencia cierta, ok, y para qué son, y por qué son importantes, y si deberíamos de estar abriendo más o no. Así que, adelante, perdón por hacer tantas preguntas en una. Oh, excelente, excelente. Yo también vi la película porque me la recomendaste y me Perfecto. encantó. De hecho, ni me acordé del data center cuando estaba viendo eso por toda la trama. Pero mira, te platico en el contexto de Estados Unidos. Yo vivo en Washington, la capital de Estados Unidos, y aquí hay una parte muy cerca de aquí, del estado de Virginia, que es la región del norte de Virginia. La región del norte de Virginia contiene más o menos el 50% de los centros de datos de todo el país. Y curiosamente empezó porque el Pentágono se estableció en esta parte bueno, en la parte sur oeste de Washington, que ya es Virginia. Entonces, todos los contratistas se apresuraron para poner cableado, es fibra óptica de la última generación, estoy hablando de los 80s, 90s, la burbuja del punto com, a finales de los 90s, se dedicaron a instalar la última tecnología en comunicaciones. Las tecnológicas muy grandes se instalaron. Y en ese momento, lo más importante de un data center era lo que dicen aquí, location, location, location. Porque había este problema de latencia. ¿Qué es latencia? El tiempo en el que tú das un clic y te regresa el contenido. Si estás jugando videojuegos, es el tiempo en el que tu personaje reacciona al movimiento. La latencia normalmente es en 10 milisegundos, lo que el humano se siente cómodo, 10, 20 milisegundos, y pues solo como contexto, la latencia promedio de un jugador que está en África es de 200 milisegundos. 200 milisegundos es una eternidad, eh, que no te permite ni siquiera jugar. Bueno, regresando al tema de Virginia, eh, se instalaron esos servidores por la distancia. La distancia era la parte principal, era el problema a resolver. Tú querías tener un centro de datos cerca de donde habría de tus ciudades grandes, las ciudades de Tier 1, de primer nivel, ciudades de primer nivel. Entonces se instalaron por toda la costa este, por la costa oeste, pero más hacia el sur, más hacia California, y la localización era lo más importante porque el problema era cómo llego mis datos de la manera más rápida de punto A un punto B. Ese fue el nombre del juego del Internet durante la primera etapa del Internet. ¿Qué pasó después? Nada más hay un paréntesis Sí, para que a todos nos quede claro. Entonces, los data centers, aunque ahorita son el tema de moda incluso en Estados Unidos, no es algo que nació con estas nuevas tecnologías de la IA, es algo que, como dices, viene desde los 90 tal vez antes, pero es con el boom del Internet, ¿no? Nada más para tenerlo bien clarito. correcto. Especialmente a partir del boom del punto com se instalaron eh, muchos de los data centers que todavía funcionan y fue como el cimiento para este boom que estamos viviendo ahora, pero no de la manera, y es justo lo que quería hablar. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ahora estamos hablando todos de eso? ¿Y por qué antes nadie hablaba de eso? Ahora, antes yo no he escuchado que se hablaba tanto de data centers, yo no he escuchado que fueran tan controversiales ni siquiera. Y es parte de
La respuesta es eso, que antes estaban simplemente en regiones en donde tú necesitabas la velocidad de acceso, ¿no? Esta latencia tenía que ser mínima y ese era el nombre del juego. Bueno, ¿qué ha pasado? Un par de cosas. Con el tema de las, el Netflix y los servicios de streaming, lo que ha pasado es que es mucho más importante mayores centros de datos. Todavía los quieres cerca de tu ciudad, pero más grandes. Entonces es cuando se empieza a ver un crecimiento alrededor de las ciudades y de los centros de datos, pero todavía dentro de las regiones conocidas. Hay un efecto en cadena en el que si hay un centro de datos, lo más seguro es que el mejor lugar para hacer más sea al lado del centro de datos. Entonces, si tú paseas por el norte de Virginia, tú ves una calle con ¿cómo se ve un centro de datos? Se ve como si fuera, no sé, estoy pensando en contexto de México, una bodega muy grande, como si fuera un edificio de gobierno, pero sin ventanas. Es un edificio de concreto muy grandes, pero sin ventanas, largo, largo, largo. Entonces, no ves nada y no es muy agradable de ver, no es muy agradable de ver un centro de datos, especialmente los de aquí de Virginia. Y si tú caminas por la noche ahí, lo más seguro que son zonas peligrosas, porque no tienen ni ventanas, no tienen nada. Es una malla, es un personaje de seguridad, y no tiene nada. Bueno, eh, ¿qué ha pasado? Bueno, fue eso, ¿no? Primero, los streaming, que hizo que hubiera más demanda de centros de datos, pero todavía cerca, para que cuando tú hagas clic en tu película, luego te cargue. Pero a partir del año 2000 empezó el tema perdón, 2020, 2022, de los modelos del lenguaje eh, avanzados, ¿no? Los LLMs, los famosos ChatGPTs. Eh, Un lenguaje de gente común, la inteligencia artificial, que coloquialmente nosotros conocemos, tal vez, o sea, el público en general, yo sé que técnicamente hay otra definición de IA, pero justo lo que el público en general entiende por IA, tu Grok, tu ChatGPT y diferentes modelos, ¿no? tu Gemini, Ya, Gemini. correcto. Correcto. Entonces, ¿qué pasó ahí? Un poco en temas de inteligencia artificial, hay dos etapas cuando tú creas un modelo de estos modelos de lenguaje avanzado, estos modelos avanzados. Uno es el entrenamiento del modelo y otro es la inferencia o el uso del modelo. Nunca habíamos estado en un tiempo en el que el entrenamiento o en el que hay un proceso del centro de datos en el que no requieres velocidad. Cuando el modelo se entrena, que se entrena entre 24 y 15 días o más. Hay modelos que llevan entrenándose desde hace 8 meses. Eh, no necesitas entrenarlo cerca de aquí de Washington, por ejemplo. Ese cambio de paradigma entre, ok, proceso de energía intensivo en energía, que no requiere corta latencia, tampoco es muy baja latencia de comunicación, lo puedo hacer en donde sea. Lo puedo hacer en medio de Estados Unidos, en donde hay muy poca urbanización. Lo puedo hacer en el mar. Hay un proyecto que se hizo de Microsoft cerca, en el Mar del Norte, en donde tiran el centro de datos al Mar del Norte porque es agua fría. Entonces, técnicamente, el entrenamiento del modelo ya no necesita estar cerca de las personas. Necesita estar cerca, adivinaste, de energía. Y ese cambio de paradigma hizo que los de bienes raíces dijeran, perfecto, vamos a conseguir lugares en donde el suelo sea barato, donde haya mucha energía y donde haya beneficios fiscales. Esa combinación se empezó a buscar por Estados Unidos y lugares como Mississippi se empezaron a aparecer en el mapa, lugares pues, en Texas, lugares Nuevo México, que es donde está la película esta de Eddington, de Nuevo México. Y otra cosa que agrega a este fenómeno es que los centros de datos pagan impuestos al Estado y municipales, y las escuelas y los servicios municipales están pagados directamente por los impuestos que recolectan municipalmente, por decirlo así. Es el county, ¿no? Es como la región, como el municipio. Municipio. Municipio, county es lo, Ujú. municipio es lo más un county. Ajá.
Entonces te puedes imaginar que claro que es muy tentador decir, pues por hacer nada, quiero traer a esta empresa que esté dispuesta a invertir, tengo ya la energía de sobra, cierta capacidad de sobra, y instálate aquí, paga mi impuestos. ¿Cuál es el problema? ¿O cuál es la presión que existe en este tipo de decisiones? Uno es que empleos, que ahora se habla muchísimo de creación de empleos, un centro de datos, por más grande que sea, genera empleos directos, máximo 100, entre el guardia de seguridad, entre el especialista de IT para que cambie los chips que se van quemando, entre uno de mantenimiento que revise el cableado y que pueda reemplazar servidores, uno de mantenimiento de aire acondicionado que pueda revisar que los sistemas estén al tiempo. Te los puedo contar con la mano los puestos de trabajo directos que un centro de datos genera en términos de empleo. Digo, ahorita vamos a abordar el caso mexicano, pero justo vi un anuncio del gobierno de Querétaro, e incluso creo que salió en la conferencia de la misma presidenta, que se va a construir un centro de datos en Querétaro, y se anunció con que iba a generar un beneficio de 8,000 empleos. Digo, ya viendo a detalle, te dicen, ok, pero de estos 8,000 empleos, 7,800 son de construcción. ¿Dónde Los que va a generar directo ya van a ser como 200, algo así. Pero bueno, mm, ya ahorita aterrizamos para el contexto mexicano. Algo que vamos por partes con estas, como dices, estas presiones que generan los centros de datos. Digo, ya entendimos por qué surgen, y sí, por supuesto que está ligado con este boom de la IA, que coloquialmente nosotros llamamos IA. Ya entendí por qué se están colocando en todas partes del país de Estados Unidos y por qué, como dices, ya no importa tanto la geolocalización de estos centros de datos. Lo que importa, justo como dices, es que estén cerca de energía eh, y, en ciertos casos, beneficios fiscales. Eh, Punto número uno. He visto notas, hablando de Estados Unidos, porque pues es nuestro vecino aquí en México y porque es tal vez, no sé, tú eres el experto, quien tiene más desarrollado este tema de los centros de datos. Ahora sí que es el conejillo de Indias del mundo, estamos viendo qué sucede allá. Eh, y he visto notas, qué tan cierto es o no sé qué tanto sepas que donde se instala un centro de datos es tanto su consumo de energía que está disparando el costo de la electricidad para toda la gente de la comunidad. mm, mm. Sí, es correcto. No es tan directo porque no existe esa competencia directa de un centro de datos, del consumo de centro de datos con el consumidor de vivienda, por ejemplo. Pero es tan fuerte que se llega a sentir. Te comento. Em, las, lo que está pasando es que cuando se instalan nuevos centros de datos, existe una presión a la red eléctrica. En Estados Unidos las redes eléctricas son estatales. Entonces, cada red eléctrica o sea, cada estado tiene que entenderse cómo planifica su propia, predice y planifica su consumo eléctrico. Entonces, con ese contexto, pues es un problema muy estatal, el tema de la red. Y lo que genera es que cuando se ve una demanda, no solamente puedes decir, ok, conéctate, listo, no pasa nada, sino que hay una capacidad máxima de la red y una capacidad, pues, una capacidad como de reserva. Cuando se empieza a superar esa demanda histórica muy rápido, hay una presión por construir transformadores eléctricos y, pues bueno, generadores, transformadores eléctricos em, en la red estatal, ¿no? Ya deja de estas economías de escala de que digamos, no, pues que lo hagan en todo el país. Y listo. No, no, es cada estado tiene que comprar, tiene que competir con otro estado para comprar transformadores. ¿De dónde vienen los transformadores? Solían venir de Estados Unidos. Se han ido, la construcción de transformadores ahora los principales, por cierto, dato curioso, son los chinos y los mexicanos, transformadores. Sí, México es el proveedor, probablemente el proveedor principal de transformadores a Estados Unidos. Entonces, eh, mientras que no es que le cobren más a todos o sea, por el consumo, es esta presión para generar mejor infraestructura para todos, para que no haya apagones, la que genera que los costos eléctricos sean mayores.
Y sí, el costo eléctrico más o menos se ve justo pasando la pandemia y coincide con el boom de la IA. Eh, la inflación en Estados Unidos es más o menos del 3%, 4%, ya post pandemia, del 2025 para acá. Eh, el consumo eléctrico por medio en Estados Unidos, bueno, perdón, el consumo, el incremento es alrededor del 20 al 30%, depende del estado. El más alto de todos es Washington y alrededores, que no se extraña porque aquí está la cantidad de centros de datos más grandes. Dato curioso, 70% del tráfico mundial de Internet pasa por el norte de Virginia, o sea, por todo esto de Virginia. Y aquí la electricidad se ha subido 30%, 35% desde los últimos 3 años. Creo que el dato era por ahí del 2024 o finales de 2023, un tema así. Entonces, sí existe y es una tormenta perfecta también, porque en Estados Unidos están dejando de dar subsidios por instalación de energía renovable, la cual hubiera caído muy bien porque hay una demanda muy rápida. O sea, el problema con la energía no es que se necesite mucha, sino es que se necesita mucho y ahora. Y ahora, es el componente de tiempo lo que hace que todo sea más caro muy rápido. Por ejemplo, incrementar la capacidad instalada en países como Australia toma entre 7 y 9 años para incrementar la capacidad instalada. ¿Qué es lo que está pasando? Por ahí sale una nota de Elon Musk. Están instalando generadores de gas porque ellos no pueden esperar para que se incremente la capacidad de electricidad de la zona y hacen muchos queman diésel, muchos queman gas aquí en Estados Unidos para, pues con el pretexto, bueno, pues con el argumento de decir, pues es que ellos se van a tardar 5 años, yo lo necesito en 6 meses. Y entonces, como hay tantas presiones por mejorar la calidad de la red eléctrica y con el argumento de que, bueno, si no lo pagamos todos, nos quedamos sin luz, ahí es cuando se pasa el gasto del esfuerzo de la empresa eléctrica a los consumidores finales domésticos. Entonces, así es como se hace esa transmisión del gasto, un poco resumido, pero más o menos así es como funciona. Perfecto, creo que sí me quedó claro. Venga, nada más para ver si entendí esta parte. O sea, es tanta la necesidad de energía que necesitamos energía ya y la más fácil de generar es energía más contaminante. Esa es Esto la más de, rápida, sí, esa, ajá, esa es la se más puede rápida instalar para en ya. un mes. Sí, Ajá, perfecto. O sea, entonces sí estamos viendo de forma directa e indirecta que este boom de los data centers, digo, estamos generando como que abandonamos, digo, y aparte creo yo, que se mezcla el componente político de que llega una persona como Trump al poder y dice, bueno, todos mis compromisos ambientales, adiós, como dices, ¿cuáles subsidios a la energía verde? Adiós. Entonces, como que es la tormenta perfecta para que de la mano digo, si es que lo entendí bien, creo que eso es lo que está sucediendo, ¿no? Digo, es una mala tormenta perfecta para incrementar la contaminación. Y de la mano de este tema de la energía, del consumo de energía, que estamos usando fuentes de energía más contaminantes por la necesidad inmediata, justo que mencionas, pues va el tema más polémico. Yo creo que el tema que más vemos en redes sociales es el tema del consumo del agua de los centros de datos. ¿Cómo está eso? está muy interesante. Mira, yo vengo llevo, no sé, 15 años estudiando ese tema de eficiencia energética. Traemos toda la escuela de haz más eficiente energéticamente la casa, el edificio, el centro de datos, todos. Entonces, muchas de las regulaciones o de los sellos ambientales, los LEED, esta certificación ambiental, por ejemplo, este, tienen un límite de consumo que puedes hacer bueno, en relación a tu área, ¿no? Que le llaman, bueno, que es como un límite o como un mínimo de eficiencia energética. Y la carrera el nombre del juego ha sido cómo puedes bajar tu consumo tu consumo energético. Conforme se desarrollan las tecnologías de Aquí, climatización, sí. ¿por qué queremos disminuir el consumo energético?
la escuela de la eficiencia energética o la prisa o la urgencia de la eficiencia energética vino a raíz de la crisis de la OPEP se llama, ¿no? De los años 80 de Ujú, los países, del cartel de los países, ujú. de los países La productores de Organización de petróleo. Ah, Países. perdón, organizaciones. Esta, lo mismo. Cuando cortaron el suministro o redujeron Ujú, el suministro a Estados Unidos, bueno, a sí, todos los países occidentales. Cuando pasó eso, hubo una campaña muy fuerte por mejorar la eficiencia energética de todo o sea, pero no como por ambiental, sino por temas de seguridad nacional, para reducir la dependencia de importaciones de energéticos. Se desarrolló los programas como Energy Star, nacieron a partir de ahí, programas de eficiencia energética muy exitosos, pero todavía lo vemos. No sé si te acuerdas, cuando aprendías tu computadora que aparecía en la pantalla negra, Energy Star, o sea, muchos de los sistemas que son todavía hasta la fecha vienen de esa urgencia de mejorar la eficiencia energética para reducir la importación de hidrocarburos del Medio Oriente. Ese es el origen de la eficiencia energética aquí, en es Estados Unidos. increíble saber eso. Perfecto, ya, perdón por el paréntesis. Ajá. Es, no, no, pero qué bueno que me dices. Entonces, se ha venido esta, esta escuela de mejorar el consumo energético entre términos de eficiencia. Dato, un centro de datos es básicamente un conjunto de chips que generan mucho calor y que si tú ves en una gráfica de pastel cuánto es el chip, por su- en sí el consumo del chip y cuánto es la energía que necesitas para quitar el calor del chip, es uno a uno. Es uno a uno en casos buenos y puede llegar a ser más lo que necesitas para quitarle el calor que lo que corre el chip. O sea, o sea, más energía. Eso es muy interesante. O sea, estamos hablando de que si, No, yo soy neófito en todo esto, pero estamos hablando de estos chips, digo, para que me quede claro, son chips de estos centros de datos que se necesitan para la IA. Y lo pregunto porque, o sea, si no existiera esta IA ya coloquial que le llamamos, eh, no, ese consumo energético no es uno a uno. buena pregunta. Lo que ha pasado es que antes, temas de centros de datos, no, de hecho no es uno a uno, es mucho menos. Ujú, Computadora tiene un ventilador, o sea, tiene un pequeño disipador con aluminio y un ventilador. Con el tiempo, nos damos cuenta que el CPU se volvió más grande, o sea, perdón, el ventilador se volvió más grande. Los chips se volvieron más pequeños, porque es mucho más eficiente, porque se encontró la manera de meter más transistores en menos espacio, lo cual da las ganancias de velocidad y de procesamiento. ¿Cuál es el costo? Que el calor que genera ese chip con el tiempo es mucho mayor. Entonces, cuando tú juntas muchos chips, estás en un mismo lugar muy pequeño, juntando demasiado calor. Entonces, sí, conforme esa tecnología ha ido avanzando, necesitas también que avance la tecnología para quitar el calor de ahí de manera eficiente. ¿Ok? Entonces, ¿qué ha pasado? Que hay varias maneras de quitar calor. Puedes con aire quitar el calor, que es lo que es en tu computadora, como es el disipador de aluminio, que es un sistema con mucha transmisibilidad eléctrica, de calor térmica, le pasas el aire y el calor se pasa a través de la superficie de contacto al aire, ¿no? Entonces, básicamente lo que haces es sólido, aire, entre sólido y aire, el calor se disipa. Por eso la palabra disipador. ¿Qué encontraron los investigadores cuando dijeron, bueno, si el número del juego es bajar la eficiencia energética, ¿cuál es la manera más eficiente de quitar el calor? Bueno, pasamos agua en vez de aire a través de ese disipador. Cuando pasas agua, requieres menos energía para disipar calor. Entonces, si tú ves las opciones, es aire, luego agua, y hay otra manera en el que metes el chip directamente en un líquido, que es un líquido dieléctrico que no conduce la electricidad, y esa es la manera más eficiente de quitar el calor. Entonces, tú ves, conforme usas agua, vamos a hacer una gráfica, el consumo eléctrico baja
pero el consumo de agua sube. Entonces, si el criterio es energía, listo, pon agua. Es más, hay algo que se llama instalación de agua de ciclo abierto, en el que pasas agua y la tiras, ya caliente, la tiras. O sea, así pasa una vez y la tiras. Esa es la manera más eficiente energéticamente de enfriar un chip, un centro de datos. Digo, y esa agua sirve para otra cosa después, ¿no? O sea, es... Como quieras, no importa, no es problema del centro de datos, ¿verdad? O sea, por eso te pregunto del incentivo perverso en el que la eficiencia energética, ¿a costa de qué? Tiene un costo y es agua, muchas veces es agua fresca. Pero ahora me entró la duda. Digo, porque yo no sé cómo funcionan los centros de datos. Ok, el agua pasa, enfría, y la que, digo, ahora que lo dices, ahora entiendo que hay alguna que se puede reciclar porque vuelve a salir. Pero ¿y la que no? ¿Qué es lo que le pasa? O sea, ¿se evapora? ¿O qué sucede con el agua? Hay varias tecnologías, hay una que se llama torres de enfriamiento, en el que sí, el calor se disipa en la atmósfera a través de la evaporación del agua caliente. Sí, entonces sí, la mayor parte de los sistemas actuales tienen esas torres de enfriamiento, que es agua que se evapora y simplemente se colecta una parte, se cacha una parte, un pedacito, y esa parte sí se vuelve a reintegrar al circuito, se vuelve a circular, pero la mayoría está evaporando porque esa es la función del agua, sacar calor a la atmósfera lo más rápido posible, que es nosotros sudamos, o sea, sudar es una manera bueno, es la mejor forma de disipar el calor a través de la evapotranspiración, que es esta energía que el agua requiere para convertirse en vapor. Entonces sí, Aquí muchas se me pierden en la entró una atmósfera. duda, hablando del contexto mexicano. Las autoridades mexicanas anunciaron este centro de datos en Querétaro como un centro de datos sustentable. ¿Se puede? Digo, ahorita que estamos en este tema, ¿se puede? ¿Es posible? Eso está bien interesante. Eh, el tema de la sustentabilidad en edificios actualmente es, es muy contextual a donde estés localizado al problema de la región. En el norte del país, centro norte del país, el problema mayor es agua. Es más, lo que dicen los expertos es, el nombre del juego es agua. La energía la puedes hacer. Si no tienes agua, estás limitado en lo que puedes hacer. No, pero o sea, incluso sí, como seres vivientes, lo que quieras, pero como centro de datos también es agua, tu limitante. Acceso a agua, lo cual es muy, muy, muy increíble. Entonces, Digo, sí. tú y Ujú. yo alguna vez jugamos Age of Empires y así me imagino un Age of Empires moderno. ¿Sabes qué? Tienes que ubicarte donde haya agua. O sea, Estás en un pues, mapa y en el mundo moderno es el agua. Digo, es algo que venimos diciendo desde hace décadas la humanidad, de que la Tercera Guerra Mundial, que el agua, pero pues, ya vivimos para ver presencialmente que está ocurriendo eso, literal. el problema sí, el problema, o sea, la limitante mayor es, es agua. Entonces, a mí me llama mucho la atención esta nota periodística de este centro de datos de Querétaro en el que dicen, va a ser lead, va a tener lead gold, lead plata y va a ser y no va a consumir agua. Lo cual quiere decir que su consumo de energéticos es mayor, pero habla de una madurez. Creo que me gustó ver la nota, en general es algo positivo, porque lo más importante es eso, que no consuma agua, aunque consuma más energía. Em, entonces, creo que una de las cosas que una certificación sustentable te puede dar, una, una buena, o sea, certificación buena, es ese margen entre decir, puedo ser menos sustentable en energía, pero puedo tener más este enfoque en no consumir agua. O sea, puedo compensar o sea, que mi consumo de energía extra con menos agua. Entonces, las certificaciones han avanzado mucho. De hecho, en el 2013, en el 2015, un centro de datos lead no te decía nada, era lo mismo que otro centro de datos, simplemente era muy eficiente, simplemente ¿cómo se dice? La oficina del centro de datos era la eficiente, el centro de datos no se cubría en las certificaciones aceptables. Entonces, yo creo que sí han avanzado, yo creo que dentro el costo del progreso, sí es buena práctica. Yo tengo entendido que en Querétaro sí hay muy buenos profesionales de la energía
y, y que sí se ha buscado empezar con el pie derecho en estos proyectos nuevos. El 50% de los centros de datos del país, de México, están en Querétaro. Hay alrededor de 50 en el país, 25 más o menos hay en Querétaro. Es muy, muy, muy importante la presencia. Razones por qué está ahí, lo tuve que googlear porque yo no entendí por qué están ahí, ¿no? Pero mucho tiene que ver con el costo de suelo, es económico, porque hay una fibra óptica de última generación México a Estados Unidos que pasa por ahí y pues por mucho como promoción del gobierno para que se instalen ahí. Por eso se ha logrado este tipo de concentración. Y aunado a lo que te comentaba de que es una especie de hilito, una vez que instalas un centro de datos es muy fácil instalar a un lado el siguiente, a empezar un lugar nuevo. Ujú. De acuerdo. Y digo, esa yo creo que es la parte que más le interesaba a la mayoría, o que más le va a interesar, porque hay mucho plática en redes sobre que cada vez que alguien le hace una pregunta a ChatGPT o cada vez que alguien le pide una imagen a Gemini o algo, sí, literal se está acabando el agua del país, ¿no? Entonces, ya por lo que nos has explicado, digo, hay formas en que y por lo que se anuncia en Querétaro, no se va a utilizar el agua para enfriar, pero el consumo energético va a ser mayor, ¿no? Aquí, entonces, lo que habría que, por parte de activistas, sociedad civil, es, bueno, pero entonces que la energía que se genere sea sustentable, ¿no? Que sea energía verde, aunque sea. Sí, sí me quedó claro, ¿no? Ujú, ujú. Sí, De es acuerdo. correcto. Y ya para terminar, Adal, y no robarte tanto tiempo, y muchísimas gracias por haber estado aquí. Y si tú pudieras estar ahí un día en la conferencia matutina ahí de la presidenta Sheinbaum, ahí con todos sus asesores, con sus secretarios, ¿qué le recomendarías a este país en materia de centros de datos, en materia de energía? Y ¿cómo ves el país de manera general en esta temática y hacia dónde deberíamos movernos? Mira, México, yo veo un poco en comparación con Estados Unidos, interesantemente veo que tienen el mismo problema. El mismo problema, o sea, el problema principal de Estados Unidos es que la red no aguanta más. Esa es una de las razones por las cuales, como contexto, Estados Unidos tiene 5.000 centros de datos, es el número uno a nivel mundial. Cuando dices que la red no aguanta, tantito, cuando dices que la red no aguanta, es que la cantidad de energía que se produce, la demanda es más grande, vaya, o sea, la demanda de energía es más grande de lo que podemos producir. Sí, hay Entonces, muy poca la red ya reserva. está saturada. Hay muy poca Ok, ok. reserva. Hay veces que los servidores se tienen que apagar. O sea, sí tienen que marcarles casi por teléfono y decirles, apaga ciertos procesos que consumen mucha energía, apágalos por media hora, porque si no tengo que apagar la ciudad. Así ha pasado aquí en regiones de Estados Unidos. Entonces, no aguanta esos picos de demanda y puede generar apagones. Estamos hablando de un Aquí ha país en sucedido, donde el único crecimiento. Ujú. Adelante. sí, nada más para agregar que aquí ha sucedido en la península de Yucatán, lo Correcto, mismo. correcto. Y creo que hay Lo un problema cual, ahí de conexión, no estoy experto. correcto, y es una parte independiente del país, lo cual es bien interesante esa zona. Pero bueno, entonces, no hay capacidad, no hay capacidad. Entonces, México se perfila como ese lugar en donde, ok, si no acabamos en Estados Unidos, vámonos a México. No, sí. También Canadá está viendo un crecimiento. ¿Por qué? Pero hay un poco diferente porque hay nuevas reglas de lo que le llaman es autonomía, no, soberanía de datos, en el que los datos se tienen que mantener dentro del mismo territorio nacional de Canadá, de Estados Unidos, México probablemente tendrá pronto uno. Entonces, Justo eso te iba a hay, preguntar, o sea, un centro de datos que se construye aquí, o sea, puede dar servicio a Estados Unidos. O sea, puede dar un servicio a Estados centro de Unidos. datos. Es un Sí. nearshoring del centro de datos. Entonces, México tendría que prepararse para no dar dudas en su capacidad futura para proveer
no solamente energía, porque energía, pues claro, pues quema más turbo, con el combustóleo y pues, pero simplemente no se puede. O sea, tiene que ser el ecosistema completo en el que puedas tener un centro de datos, pero también invertir en un PPA, que es un Power Purchase Agreement, en donde tú inviertes en una planta renovable que esté a 2 kilómetros de ti y, y esa planta renovable te puede dar el consumo que necesitas. Entonces, tiene que haber ese ecosistema en el que el gobierno puede ofrecer las facilidades, uno, para obviamente certidumbre política, pero también certidumbre energética, que incluye, que incluye la generación o la autogeneración, como le llaman en México, autogeneración de energía renovable. Hubo una ley que apenas cambiaron en el que cualquier medidor, cualquier consumista industrial no podía conectar más de 500 megawatts de energía renovable. Una cosa un poco ridícula para temas industriales. Lo han ido relajando, creo que ya es 2.5, ya está subiendo a 3 giga, ya está subiendo lo que pueden conectar. Entonces, ese tipo de cosas espanta más que la devaluación de la moneda, lo que quieras. Entonces, esa certidumbre para poder generar energía, para que yo, si puedo invertir en México, sepa que puedo, aunque la red no me dé, pero puedo instalar esta autogeneración, creo que es lo que necesita México, hacer este bastión de certidumbre en términos de energía. Energía. Sí, digo, yo no soy experto en la materia, yo sé que tú estás en Estados Unidos, pero justo es los comentarios que he escuchado, que si bien hubo ahí, no llamémosle retroceso, pero hubo una pausa en inversiones con López Obrador, con la presidenta Claudia Sheinbaum, se han ido retomando y están en marcha ciertos proyectos, ¿no? De este tipo. Como dices, creo que esas son buenas noticias para todo el país, porque creo que lo necesitamos. Adal, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar para como concluir o terminar esta plática? Hace 2 años más o menos hicimos una plática acerca de Line, el proyecto en Arabia Saudita, y dijimos, no se va a hacer, es una ridiculez. Eh, es muy chistoso. Salió en las noticias en Financial Times hace 2 semanas que lo van a volver un centro de datos, que va a quedar un pedacito, más o menos medio kilómetro, y lo van a hacer un AI campus, como le llaman, que es básicamente un centro de datos. ¿De dónde va a venir la energía? No sabemos, pero lo que dicen es que tienen el mar Rojo, para enfriar el centro de datos. ¿Qué es lo peor que puede haber pasado o sea, qué es la aplicación, o sea, el peor lugar para poner un centro de datos es en ese lugar? Pero bueno, solo muy interesante cómo todos los países quieren su pedazo de inteligencia artificial. México no se puede quedar atrás. En Arabia Saudita lo pueden resolver a billetazos, pero México, en teoría, la tiene más fácil. Solamente necesita no ponerse el pie, básicamente. Entonces, con esa reflexión, esa perspectiva, quiero cerrar. Bueno, ya que abriste el tema a la geopolítica internacional, eh, el elefante blanco, el pingüino blanco, que no hay pingüinos ahí, aunque Trump diga lo contrario, Groenlandia. ¿Tiene que ver que Estados Unidos quiera Groenlandia? ¿Tiene que ver algo con el desarrollo de centros de datos? Digo, porque es algo que se menciona en Internet, que es por el clima y que va a ayudar a enfriar. ¿Qué tan cierto es eso? Que el clima y que voy a dar los centros de datos te refieres, ¿no? Ah, Puede ser. A ver, no, eso no que había escuchado, pero te puedo decir que el lugar más atractivo hoy para instalar un centro de datos en Europa son los países nórdicos. Ellos porque no requieren enfriamiento. O sea, sí requieren, es que, pero son sistemas muy básicos. Entonces, hay algo de lógica económica. Yo creo que, a ver, energía, cómo accedes a energía es un poco complicado todavía en ese lugar. Yo lo veo más como puro geopolítico, pero pues sí, vivir en un lugar frío sí te ayuda mucho en un centro de datos. Muchísimo. sí, digo, son teorías que se manejan en Internet, que parte del ímpetu por Groenlandia es parte de desarrollar ahí centros de datos. Por lo que he aprendido en esta plática, a mí no me quedaba, yo no estaba convencido de esa teoría justo por la localización, dije está muy lejos, bla, bla, pero si me dices que la distancia o la geolocalización ya no importa tanto y el clima beneficia, Ujú. Groenlandia me empieza a hacer un poquito de lógica de por qué quiere ese pedazo de tierra el presidente Trump. Voy a, Eh, voy a tomar esa teoría y le voy a llevar un paso más para allá.
Elon Musk, tu personaje favorito, dice que el mejor lugar para hacer tus datos es en el espacio. Compró la empresa xAI y lo que quiere hacer es instalar todos los centros de datos para hacer todo el training de los modelos, el entrenamiento de los modelos en el espacio con energía solar y, y la manera más eficiente de enfriar un objeto en la física es a través de radiación. Cuando tú tienes un cuerpo frío, que en este caso es el espacio, puedes disipar calor de la manera más eficiente que existe. Entonces, en teoría, en papel, sí, sí es cierto, es la manera más práctica de enfriar el centro de datos, sí es en el espacio. Que pueda pasar, no se sabe. ¿Por qué? Porque un centro de datos tiene una vida útil de más o menos 2 años. Entonces, ¿cómo puedes instalar o botar todos los servidores satélite para después de unos años traerlos y empezar a cambiar el chip porque ya no sirve? Porque entonces, bueno, es muy interesante, pero bueno, por ahí vamos, por ahí vamos. Está interesante ese tema, bastante entretenido. Pues bueno, muchísimas gracias, Adal, y hasta aquí vamos a terminar eh, la, la entrevista, videollamada, plática, como quieran llamarle. Cuídate Y mucho, Gerardo. Gracias. espera, dame un segundo, déjala termino. Stop recording.